Buenos días, tardes o noches, chinchulines. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién diría que tardaría tanto en volver a hacer un video? Y encima que volvería con esto. Al grano, compré esta tableta en específico. Si quieren escucharme yapear sobre por qué tomé esta decisión y elegí esta tableta en específico, quédense ahora mismo. Pero si quieren directamente el unboxing y la review, pueden saltarse a... el minuto que les pondré acá en la pantalla, post edición. Ok, hora del yapeo. Déjenme empezar por el por qué me compré una tableta de dibujos sin pantalla y de esta calidad. Porque habían otras opciones, y otras buenas opciones. De primeras, yo ya quería moverme a PC. Mi iPad se ha vuelto lento y al ser pequeño bajo mucho la cabeza, lo que ha empeorado mi postura y calidad de vida. Me quería mover con una buena tableta con pantalla, porque así cuando no la estuviera usando para dibujar la podría ocupar como un segundo monitor para productividad, como edición de video o de imágenes. Mi primera idea fue una UGI, ya que mi primera tableta gráfica fue una UGI sin pantalla, una vieja, ya descontinuada, y la recuerdo bastante buena. Encontré la UE12 en oferta, investigué y escuché que es bastante buena en pantalla y calidad de producto en general, a un precio bastante asequible, pero quiero trabajar con Clip Studio, y temía que, por el tamaño de la pantalla, no pudiera ver bien todos los artículos en pantalla, algo que me pasó al probar Clip Studio en iPad. Luego encontré la XP Pen Artist 12. Me llamaba la atención porque, siendo honestos, XP Pen lleva más tiempo recibiendo reseñas y renombre en estos últimos años, pero medía 12 pulgadas, por lo que tendría los mismos problemas. Además, mi idea era no tener una pantalla pequeña, por lo que ya comenté antes. Luego vi videos de gente profesional, que hablaba de exactamente lo mismo, con los mismos problemas y con recomendaciones de una tableta sin pantalla, para mirar a tu monitor y conservar una buena postura. En mi travesía por buscar una buena tableta encontré a casi el mismo precio que la Artist 12 a la UE16 de UGI, una tableta con pantalla más grande que la 12, por lo que generaría menos problemas al cuello y espalda, daría más espacio de trabajo y tendría una muy buena calidad, pero no quería jugármela con una tableta con pantalla aún. Por algún motivo la idea de simplemente mirar a mi monitor que está enfrente mío y que es bastante grande resonaba más en mí, la idea de no sufrir más de la espalda. No sabía si una pantalla me gustaría del todo y no me quería romper la cabeza con mandarla de vuelta, etc. Así que me fui por la XP Pen de CoPro. Buenas, empezó el día, estoy con pijama, estoy con el pelo largo, pero llegó el paquete. A ver, voy a intentar no liquear mi dirección, pero llegó el paquete. Tengo que armar mi cama. Creo que ahí estoy un poco más decente. Ahora me amarré el pelo, hice la cama y me cambié. Así que empecemos con esto, porque creo que el video va a quedar bastante largo. Espero el producto me haya llegado de una calidad buena, porque esto lo pedí desde Hong Kong. Tardó como 10 días en llegar. Igual 10 días no es tanto. 10 días es una cantidad, quizás solo sabía por acá. Bueno, 10 días es una cantidad aceptable de tiempo para que te llegue algo desde Hong Kong, ¿no? Oh, hermano, es hermosa la caja. ¿Ven eso? Ah, damn. No sé qué tan grande sea, porque yo pedí la M para no tener tan... Wow. Uy, Dios. Yo pedí la M para no tener tantos problemas con el envío. Entonces no sé qué tan grande sea. Bluetooth. No voy a usar esa función la mayor parte del tiempo, o al menos los siguientes 9 meses, algo así. Pero está bien. Está muy bonita la ilustración, me gusta mucho. Oh, no pensé que iba a estar al toque. Ok. Oh, miren, qué lindo. Ok, esto es como para llevártelo. Tipo, está la caja y está esto para que no le pase absolutamente nada a la tableta. Retiramos con cuidado esto. Uy. Ahí está el tutorial para la conexión Bluetooth. Está muy piola, a mí me gusta. No lo voy a usar, pero está bien. Ok, acá creo que esto es el cosito que guarda el lápiz, creo. Ay, pero no sé cómo abrirlo. Ah, ok. Qué pelotudo. Y sale así. Wow. La caja del lápiz incluye el lápiz en sí, obviamente, que cabe aclarar, este no usa batería, un USB receptor, una serie de 8 puntas, 4 de ellas tienen una textura y sensación distintas, lo cual lo encuentro bastante piola, y el removedor de puntas. Oye, todo esto se siente de mucha calidad, tipo demasiada. Vamos a mover esto y vamos a mirar las otras cosas de la caja.
Ok, acá supongo que deben venir los cables. El guante y la garantía, ok. Lo abrí al revés. ¡Ay! Ok, acabo de liquear la garantía. Esto es la guía rápida. Bueno, ni tan rápida, ¿no? Ah, no, pero tiene un montón de idiomas. Ok, sí es la guía rápida. Acá abajo, esto ya deben ser los cables, supongo yo. ¡Oh! Este es el controlcito remoto. Oye, esto me encanta un montón, porque encima parece un Stream Deck. No sé si se podrá usar como Stream Deck. Estaría piola que se pudiera. ¡Ay! Ahí va. ¡Oh! ¿Escuchan eso? ¡Oh! Suena muy rico. Esto ya debe ser el cableado y todo, ¿no? Sí, esto es el cableado. Ay, ambas cosas tienen su cable. Son únicamente USB-C. Tengo un problema y es que no tengo puertos USB-C. Hola. Ay, creo que aún no aparezco en el plano. Hola. Volví. Traje el adaptador porque soy el fucking papo. Es que soy un genio, hermano. A mí me deberían de coronar. Ok, el espacio de dibujo lo encuentro bueno. No siento que sea nada muy grande o muy pequeño. ¿Puedo sacarlo así ya? Ah, re easy. Ok, de primera ya me siento como un fucking pro. Lo enchufé instantáneamente, se está configurando. Conexión a su teléfono móvil o tableta Android. Ok, esto puede estar piola. ¿Me pueden decir si quieren que un día de estos lo conecte al laptop y lo pruebe en Paint? O que lo conecte a un celular Android y dibujen y es Paint, yo qué sé. El tema de los drivers es bastante rápido. Los descargas directamente desde el sitio de XPPen, te aseguras de que sean el modelo correcto y el sistema operativo correcto. Te descarga un iniciador del programa, lo instalas y a partir de ahí tienes acceso a los botones de tu tableta. Bueno, en este caso esta tableta no tiene botones, pero puedes configurar el controlcito que te incluye, puedes controlar la sensibilidad, la presión de tu lápiz, el movimiento que tiene, puedes configurar todo básicamente. Incluso el cosito este de los botones tiene perfiles. Puedes escoger entre varios perfiles para trabajar. Por ejemplo, yo podría tener un perfil para editar, un perfil para dibujar y un perfil para streamear. Ok, esto va a sonar como un chiste o como una broma, pero no lo es. Estaba grabando y instalé los drivers de la tableta y mi teclado decidió morir. No funciona, no sé qué cosa le tocó los drivers que no andan. Diría que esto es un punto que me está jugando muy en contra, al menos en la instalación. Pero estoy viendo qué puedo hacer, porque obviamente no me voy a quedar de brazos cruzados. Ok, ahora puedo arreglarlo, no sé si pueden ver. Ahora el teclado funciona. El problema es que lo tuve que cambiar de puerto USB, no sé por qué. No sé en qué afecta eso. Ok, han pasado entre 2 y 3 semanas desde que compré la Deco Pro y llegó a mi casa. La he estado usando constantemente, casi que mi día a día. Dibujo bastante, no muchas ilustraciones, pero sí mucho tiempo. Le dedico muchas horas a cada dibujo que hago. Algo que he de mencionar es que el tacto y la eficiencia de su uso gracias al control incluido es increíble. El tener el acceso a una rueda física para trabajar es maravilloso. Lo único que siento un poco innecesario es la goma esta que va del otro lado del lápiz. Está bueno para darle un poco de inmersión, como concepto suena interesante, pero no le veo tanto sentido, sobre todo si tomas en cuenta que por defecto el lápiz te viene programado para cambiar entre el lápiz y la goma con uno de sus botones. Uno de los contras más grandes que le encontré es que si agarras el lápiz en cierto ángulo y lo arrastras por la superficie de la tableta, hace un chirrido bastante desagradable, pero solo he usado las puntas blancas. Las puntas que hasta donde he escuchado, más bien leído, están hechas para no rayar ni gastar tanto la superficie de la tableta y que sea un tacto más suave. Así que no sé si esto se da tan bien con las puntas plásticas. Las
negras, las de toda la vida. Al inicio me costó agarrarle la mano a la relación entre la tableta y la pantalla, más que nada los bordes, ya que no tocaba una tableta sin pantalla hace años, por lo cual constantemente me salía de ese espacio de dibujo que tienes, pero eventualmente le agarré la mano. Me tomó entre 1 y 2 días. Es muy agradable usar la tableta, tanto para dibujar como para andar por diferentes aplicaciones y tareas del PC. Incluso la he usado para editar este video. Diría que es una tableta que no pienso cambiar en años y que encuentro estupenda. No siento ningún error o punto extremadamente débil en ella. Diría que es una de las mejores compras que he hecho para dedicarme al arte y estoy súper feliz con ella. Le daría un 8 de 10. Como disclaimer, este no es un video sponsorizado. Simplemente me sentía con ganas de grabar esta compra y hacer una pequeña review e introducir el canal de una forma más amena e interesante y mostrar un poco de lo que quiero hacer